Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctora. ¿A quién le toca exponer ahorita? ¿Estamos esperando entonces al ponente? Sí, le toca a Jorge León, pero está en consulta. Comenta que se lo presenta al doctor con el que está y que ya viene a dar la clase. Ah, perfecto. Bueno, mientras voy a aprovechar este espacio para darles algunos avisos, ¿va? ¿Me ayudan por favor estos avisos a también informárselos a sus R+, porque ahorita no están los R2 y los R3, pero sí me interesa mucho que quede claro. Ok, como les había avisado en el grupo, tenemos las entregas de guardia. Las entregas de la guardia tienen varios objetivos. Primero, pues tener el control de que ustedes estén en su guardia, su asistencia, que pues es parte también de sus obligaciones. La otra es incrementar y comenzar a trabajar con nuestras estadísticas de la atención de las principales urgencias que nosotros vemos en Santa Mónica. ¿Por qué? Porque así tenemos control de lo que se está atendiendo y aparte también podemos concentrarnos más desde el punto de vista de docencia en este tipo de temas. Entonces, como bien saben, cada semana tenemos la responsabilidad, un médico adscrito, para recibir la guardia y los médicos se comunican conmigo. El día de hoy me reportan que no entregaron la guardia, entonces ya me comuniqué con sus compañeros, ya están enterados y obviamente pues les encargo que no vuelva a pasar. Los doctores y yo estamos en constante comunicación justamente para esto, para llevar el orden, porque también ellos llevan las estadísticas y obviamente están reportándome diariamente las entregas de la guardia. Otra cosa, ya tienen los contactos, pero por favor, si a alguien le hace falta algún contacto, me lo hacen pedir o a la licenciada Lucy. Y también el responsable pues es el residente de mayor jerarquía. Por esta ocasión no va a pasar a mayores, pero les encargo que no se vuelva a repetir. El de mayor jerarquía es el que le tiene que reportar al doctor que estén responsable el reporte de la guardia y si no hubo pacientes, bueno, se reporta como no hubo pacientes y listo. Todo en tiempo y forma, por favor, para seguir como también las instrucciones, ya que los médicos adscritos en la semana que les toca están al pendiente de esto, ¿de acuerdo? Les encargo muchísimo eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda del reporte de las guardias? Yo, doctora, José Díaz. Sí. Entonces, nosotros tendríamos, ya ve que es entre 8 y 9 de la mañana el reporte, cuando ya no estamos juntos. Solo sería estar verificando con nuestro R+, que ya lo hizo, o qué nos recomienda. Sí, correcto. En primera lo pueden hacer como yo les expliqué antes de que se vayan de la guardia. ¿Me explico? O sea, el reporte lo pueden hacer antes de que ustedes se vayan de la guardia, antes de las 8. Hacen su reporte porque es una mini historia clínica y ya nada más el R+ que le envíe. Pero recuerden que el reporte pues lo tienen que hacer entre todos. Por ejemplo, hubo una quemadura corneal, el sábado me la reportaron y fue muy bueno que me lo reportaran porque les hice a los residentes de esa guardia que hicieran una investigación de lo que es quemaduras corneales por álcalis, por ácidos. Esta semana la vamos a hacer porque en su reporte les saltó la clasificación y por ahí algunas cosas del tratamiento, entonces obviamente esto es retroalimentarlos a ustedes. Entonces por eso todo el equipo debe de estar enterado de lo que está pasando en la guardia y del reporte que se hace. El reporte lo pueden hacer entre todos, nada más el R+, que sea el responsable de mandarlo en tiempo y forma, ¿ok? De acuerdo, muy bien. ¿Quedó ya claro esto? Yo lo que les recomiendo es que lo hagan antes de que se vayan de la guardia, porque luego se van a sus servicios y pues se les puede pasar o también se les puede pasar al R+ mandarlo. Entonces, por favor, hagan su reporte de la guardia antes de que entren a su servicio para que no vuelva a pasar el que no lo envíen.
Aparte es bastante sencillo, no es algo que sea complicado. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda? No, ¿Sí me doctora. escuchan? Ok, No, doctor, sí le ahí escuchamos. va segundo aviso parroquial. Otro es que, bueno, como bien sabemos, hay algunos casos COVID. Entonces, los casos de COVID o los que tengan síntomas, por favor, avísele a la licenciada Ariadna. La mayoría lo está haciendo y les agradezco mucho su cooperación. ¿Por qué le estamos avisando primero a Ariadna? Porque ella lleva el registro. Ella lleva el registro de los estudiantes que llevan síntomas, el inicio de síntomas y si su PCR es positiva, y también está en constante comunicación con la doctora Ana Rosa y con el servicio de epidemiología. Esto con dos objetivos. Obviamente el más importante, como bien saben, es estar al pendiente de ustedes. Lo que más nos interesa, o al menos a mí, es que ustedes estén bien. Si alguien necesita apoyo, ayuda, pues obviamente cuentan con nosotros. Yo creo que el tema de COVID es un tema que más que nada nos preocupa que ustedes estén bien. Entonces, por favor, háganme favor de que no se les olvide reportarle a Ariadna, porque ella es la que lleva el seguimiento y está al pendiente de ustedes. Ya después no lo pueden reportar a Selene, a mí, pero la primera persona que lo debe de saber es ella, porque es la que nos está ayudando a llevar el seguimiento y que todo esté bien. Si tienen síntomas graves, que hasta ahorita, gracias a Dios, nadie los tiene, pero en dado caso que alguien tenga, por favor, cuente con nosotros. Y obviamente si pueden, que hasta ahorita ninguno tiene síntomas de gravedad, pues lo bueno es que migramos a Zoom. Entonces, al migrar a Zoom, pueden seguir entrando a sus clases, ¿de acuerdo? Para que no se me atrasen. Recuerden también que al final del curso de inducción tendrán una evaluación, que es un examen teórico y práctico, de todo su curso. Entonces, sus prácticas clínicas son importantes y también, obviamente, el curso de inducción. La última semana del curso es cuando les empiezo a aplicar los exámenes, entonces para que estén preparados, ¿ok? Y también, obviamente, recordarles que lo ideal es que estén estudiando antes de sus clases. Entonces, ahorita están metidos en su curso. ¿Alguna duda acerca de cómo es el reporte de los casos de COVID o si comienzan con síntomas? No, doctora. Doctora, todo Bueno, bien. eso sí se los encargo. Si alguien me puede ayudar también a publicar ahí en el grupito que tienen residentes, se los voy a agradecer, porque ella obviamente lleva la estadística y está al pendiente de ustedes. Como ya han observado, yo también cuando empiezan con síntomas o algo, les hago una llamada para ver cómo están y si necesitan algo. Este es mi teléfono, saben que me pueden llamar si alguien necesita algún apoyo de cualquier tipo, ¿de acuerdo? De acuerdo, De doctora. acuerdo, doctora. De acuerdo, doctora, gracias. Muy bien, entonces voy a localizar al doctor. Me dijeron que es Jorge, ¿verdad? Sí, así es. ¿Con quién está rotando él, sabes? No, la verdad no. En Guasave. Ah, entonces déjale llamo, ¿sale? Bueno, muchas gracias. Ahorita si quieren espérenle un segundito. Gracias, doctora. Gracias, bye. Sí, gracias, bye. Oigan, el doctor Jorge León está un poquito complicado en consulta, entonces se va a conectar aproximadamente en 15 minutos, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. De acuerdo, doctora. Agradezco su comprensión y porfa hay que tenerle paciencia. Cualquier cosa estoy aquí en consulta. Muy bien, Gracias, muchas doctora. gracias. Gracias, doctora. Hola, jovencita, pase. Hola. Empezamos. Anatomía del tracto uveal, ¿sale? Siguiente diapositiva. Soy el doctor Jorge León Llamas para servirles, R2 de aquí de San Ángel. Empezamos con el tracto uveal. Lo vamos a dividir en 3 segmentos. El segmento posterior o considerado como tal la coroides,
El segmento medio vamos a tenerlo como el cuerpo ciliar o zona ciliar y el segmento anterior considerando al iris, ¿sí? Siguiente diapositiva. Algunas de las funciones que funge la coroides es regula la presión intraocular, es una cámara caliente. ¿Por qué caliente? Guarda una temperatura por la gran vascularización que presenta y es una temperatura adecuada para la función favorable de los conos y bastones. Algo muy importante es el tejido con mayor perfusión sanguínea del cuerpo por gramo de tejido, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la coroides? Es la túnica media del ojo o uvea o membrana iridocoroidea. Es de color oscuro, esto está dado por los melanocitos que presenta, es muy vascular como ya lo había comentado, es también considerada una de las membranas nutricias del ojo, es de un espesor en la parte posterior de 0.4 a 0.5 milímetros y en la parte anterior de 0.3 a 0.2 milímetros. Parece en su apariencia es como el corion, se refiere como a la placenta, de ahí derivado el nombre, coroides. Está ubicada entre la túnica fibrosa, que es la esclera, y la túnica nerviosa, que es la retina. Siguiente, por favor. En un esquema podemos visualizar los tres segmentos en esta imagen, recordando que es como el corion, la placenta, por la gran vascularización que presenta, el segmento posterior o es la coroides en sí, el segmento medio que va a derivar desde el cuerpo ciliar hasta las zonas, toda la zona ciliar, y el segmento anterior que es solamente el iris, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. La coroides presenta dos aberturas, una abertura posterior que es donde ingresa el nervio óptico y esta forma también el plano anterior de la lámina cribosa, y la abertura anterior que está dada por la ora serrata, está ubicada por arriba del ecuador a 6 a 7 milímetros por detrás de la córnea. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí otro pequeño esquema en el cual, para que veamos las dimensiones de lo que consiste la coroides y los segmentos. En la parte amarilla podemos, la segunda capita posterior a la retina, podemos ver el color amarillo. Esta podríamos tomarlo la coroides. Llega hasta un punto en el que termina esa parte de coloración amarillenta y empieza lo que es el cuerpo ciliar, el orbículo ciliar, luego los procesos ciliares y posteriormente, que es esto tomándolo como el segmento medio, y más arriba, más anterior, lo que es el iris o segmento anterior. Siguiente diapositiva, por favor. La coroides tiene dos paredes, una por delante es que esta aplica contra la esclerótica hasta 1 o 0.5 milímetros del borde del corte, ¿sí? Y por detrás formando el ángulo circular o el ángulo iridocorneal o ángulo de la cámara anterior, ¿sí? Por delante, como les había dicho, aplica contra la esclerótica de 1 a 0.5 milímetros en el borde de la corte y, perdón, se repitió. Siguiente diapositiva. La coroides también cuenta con dos superficies. La superficie externa, que esta es convexa y está adherida a la esclera por la lámina fusca o supracoroidea, así como por vasos y nervios ciliares. Y la superficie interna, que es cóncava, unida al epitelio pigmentario de la retina por la lámina vítrea o membrana de Bruch, ¿sí? En el espacio epicoroideo discurren los vasos linfáticos
¿Dónde se encuentra este espacio epicoroideo? Esto está entre lo que es la lámina fusca y la esclerótica, ¿sí? Es donde discurren estos vasos y son vasos linfáticos los cuales no llevan sangre, sino lo que conllevan es el humor acuoso, el drenaje. En esta siguiente diapositiva podemos volver a tener en cuenta cuáles son las dimensiones de la coroides y por segmentos. Tanto ubicándola en la imagen B y en la D. En la D podemos ver hasta dónde llega lo que es la hora serrata y empieza el cuerpo ciliar, ¿sí? Toda la hora serrata también, ¿qué nos va a definir? El límite entre la parte fotosensible y la no fotosensible de la retina. Siguiente diapositiva, por favor. La coroides o hora serrata, como les comentaba, es el límite de la coroides con el cuerpo ciliar o la zona ciliar y está delimitada por una línea festoneada. Esta línea festoneada corresponde, como les comenté anteriormente, es la transición de la porción fotosensible a la no fotosensible de la retina. Siguiente diapositiva, por favor. La coroides está formada por 4 capas. La primera de ellas es la lámina fusca, que es la capa de tejido conjuntivo, poco pigmentada de aproximadamente 30 micras de grosor y contiene espacios linfáticos que constituyen el espacio supracoroideo. ¿Sí? Siguiente, ya, por favor. La siguiente capa es el estroma coroideo y en esta vamos a ubicar un plano profundo por las arterias y un plano superficial dado por las venas. Las arterias de la coroides proceden de las ciliares cortas posteriores. Las venas de la coroides se vienen formando hacia unas venas vorticosas que son en números de 10 a 15, formando esto a la vez unos tronquitos venosos, que estos van a ser 4, formando cuatro remoninos principales, 2 superiores, externo e interno, y 2 inferiores, tanto interno como externo. Y estos van a desembocar en la vena oftálmica, ¿sí? Siguiente diapositiva. Aquí vamos a empezar a ver en un pequeño esquema cómo son la vascularización de la retina, de la coroides. Se estaban hablando de las venas vorticosas formando los tronquitos y los 4 remolinos, los cuales van a verse en los polos en la parte del ecuador, ¿sí? Los cuales van a ser superiores superiores tanto interno como externo e inferiores tanto interno como externo. Siguiente diapositiva, por favor. La coroides es, como tercer capa, está la capa coriocapilar o también llamada membrana de Ruiz, que es una capa de tejido conectivo no pigmentado y está constituido por una red de finos vasos capilares de 9 micras de diámetro y que esta se alarga y se ensancha conforme se acerca la hora serrata, encargándose la función es nutrir las primeras 5 capas superficiales de la retina. La última capa es la membrana vítrea o lámina vítrea, membrana de Bruch, perdón, lámina vítrea o lámina de Bruch. ¿Sí? Esta membrana es transparente, delgada, de 1 a 3 micras de grosor y está contando con una cara interna o retiniana, y esta es lisa, y una cara externa coriocapilar con un aspecto finalmente fibrilar. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Aquí podemos definir lo que es las 4 capas de la coroides. De cierta manera, empezando de la lámina fusca, que sería la siguiente, el estroma,
donde vamos a localizar los vasos. Siguiente, la capa coriocapilar y la membrana vítea, lámina vítrea o membrana Bruch, que esta va a estar en adherencia con el epitelio pigmentario de la retina. Siguiente, por favor. La zona ciliar o cuerpo ciliar es una formación musculovascular que está comprendida entre el iris y la coroides o entre el ángulo iridociliar y la ora serrata, adelgazada en su parte posterior a nivel de la ora serrata y engrosada a medida que se va aproximando a nivel del ecuador, del cristalino. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí podemos llegar a empezar a visualizar lo que es la zona ciliar o cuerpo ciliar, ¿sí? Que posteriormente vamos a empezar a hablar de los músculos y procesos ciliares, ¿sí? Siguiente, por favor. La zona ciliar está dada por dos partes. Una por delante, que es el músculo ciliar, y otra por detrás, que serían los procesos ciliares. Esta es con una extensión desde el ángulo iridociliar por delante, como les comenté, y por detrás sería desde la ora serrata. Esto es con una anchura de entre 6 a 7 milímetros y menor en la parte de la región del lado nasal. Siguiente, por favor. La zona ciliar forma un triángulo, el cual consta de 3 caras: la cara anterior, posterior y la base del cuerpo ciliar. La cara anterior es más que nada adherida a la esclerótica. Se separa de la misma en la mayoría de su extensión por fibras conjuntivales de la lámina fusca. En la cara posterior o cara interna es la parte anterior irregular y lisa posterior. Es anfractuosa. Está tapizada por porción ciliar tapizada por la porción ciliar de la retina. Y esta tiene división de 3 zonas. Una zona posterior, la cual es clara y ancha, bordeada por detrás de la ora serrata y limitada en una zona por una zona festoneada. La zona media es más estrecha y oscura por su pigmentación, dibujando surcos agudos y finos. Y en la zona anterior o zona de los procesos ciliares es la cual está formada por una banda recorrida por numerosos pliegues en sentido meridiano, que es nombrado así como corona ciliar. ¿Sí? Aquí, en la delimitaría hacia la zona festoneada, la ora serrata sería hasta en la parte inferior, lo más abajo, la zona media, que es donde se van a formar los surcos agudos y finos, que son, posteriormente vamos a entender que son los valles ciliares, ¿sí? Y la zona anterior, que está dada por los procesos ciliares. Siguiente, por favor. En la base del cuerpo ciliar vamos a encontrar 2 ángulos. El ángulo iridiociliar, que está dirigido hacia la raíz del iris, los procesos ciliares descendiendo por debajo de la raíz del iris, formando un ángulo iridociliar o retroirideo. Y el ángulo iridociliar descendiendo más que iridocorneal, perdón. En la siguiente, por favor, vamos a hablar sobre lo que es parte de la zona del cuerpo ciliar, que esto es un tejido conjuntivo que está constituido por un músculo ciliar, el proceso ciliar y la membrana del epitelio ciliar, ¿sí? El músculo ciliar o músculo tensor de la coroides es un músculo liso que se inserta por delante hacia el anillo de Döllinger o el espolón escleral, ocupando un plano anterior superficial de la zona ciliar en forma de un triángulo de vértice posterior. Esta consta por un anillo aplastado con
8 milímetros en su lado temporal y 6 milímetros en su lado nasal, con un espesor aumentando de atrás hacia adelante midiendo en su parte posterior de 0.02 milímetros y aproximadamente en el iris hasta 0.06 o 0.08 milímetros. La cara anterior que se aplica junto a la esclerótica y una cara posterior que es hacia los procesos ciliares, ¿sí? Volviendo a ponerse la imagen para que también veamos que del cuerpo ciliar se empiezan a emerger ciertas fibras, tanto del orbículo ciliar como de los procesos ciliares. Estas son las fibras zonulares, que Creo que se desconectó el audio, Jorge. ¿me escuchan? Bueno. Sí, perfecto. Sí, Ya te escuchamos. Ok. El músculo ciliar consta de 3 tipos de fibras, ¿sí? Unas fibras longitudinales o meridianales, que son superficiales, originadas en tejido conjuntivo por detrás de los conductos de Schlemm, estas pegadas al anillo de Döllinger y insertándose en el espolón escleral. ¿Qué va a provocar cuando hagan una tensión, una contracción? Esto va a provocar que una tensión en la coroides, provocando a su vez una dilatación de los conductos de Schlemm o una dilatación del seno venoso de la esclera, ¿sí? Las fibras radiales o oblicuos que están por detrás de las longitudinales son también llamadas músculo de Bruch, ¿sí? Y por último están las fibras circulares o orbiculares o anulares o ecuatoriales o músculo de Rouget o de Müller, con menos desarrollo que las radiales y ocupando la parte posterior interna, separada por una capa gruesa de tejido conjuntivo que constituye el verdadero músculo anular paralelo a la circunferencia del iris. Tanto las fibras radiales como las fibras circulares, lo que van a tener como función es alterar o modificar la formación del cristalino. Al contraerse las fibras longitudinales y tensar la coroides, como entendemos, va a ser la dilatación del seno venoso, de la esclera o de los conductos de Schlemm, y esto va a ayudar a una mayor perfusión del humor acuoso, ¿sí? La función de las fibras oblicuas o transiciones, como les comenté, es alterar o modificar la formación de cristalino. Entre estas dos fibras musculares que existen, las fibras oblicuas o existen las fibras oblicuas o fibras de transición, observando entre estas mismas, además, entre el músculo ciliar y el músculo dilatador del iris. Siguiente diapositiva. Aquí podemos ver algunas, cómo están constituidas las fibras longitudinales, ¿sí? En una siguiente imagen, por favor. Una antes, otra antes. Ahí, en esa. Gracias. Ahí podemos observar lo que es apreciar la apariencia de las fibras longitudinales o meridionales, las fibras radiales, ¿sí? O oblicuas, que esas van a estar entrelazadas, como es en el músculo de Bruch, y al final vamos a ver las fibras circulares o orbiculares o anulares hasta el final, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Los procesos ciliares. ¿Qué son los procesos ciliares? Son pliegues vasculares del cuerpo ciliar que nos ayudan a ser productores del humor acuoso que se vierten en la cámara posterior del ojo, ¿sí?
con forma de pirámide triangular de aproximadamente 2 a 2.5 milímetros de longitud, con un aproximado por ojo se habla de 70 a 90 procesos ciliares que podemos encontrar, ¿sí? Está separados por una hendidura conocida como valle ciliar, y en los cuales se insinúan los repliegues de la zona del cil, ¿sí? En el vértice o ápice de los procesos ciliares y el orbículo ciliar se presentan las inserciones de las fibras sonorales, como les había comentado, y esto a su vez va a dar la formación del ligamento suspensorio del lente. Siguiente, la membrana del epitelio ciliar. Esta tapiza la cara posterior del iris y consta de 2 capas. La capa externa, que es pigmentada, que continúa con el epitelio pigmentario de la retina, y la capa interna, que está formada por células claras cilíndricas. La siguiente diapositiva. De cierta manera podemos observar en la imagen, al querer apreciar la parte del iris, podríamos determinar en dónde empieza la capa interna y la capa externa. En reflejo de acomodación, este va a ser el enfoque dado de los objetos a corta, mediana y larga distancia, modificando la forma del cristalino. Esto va a ser dado, al ver de cerca, va a ser una conjugación del músculo ciliar que se contrae, relajando el ligamento suspensorio del lente, lo cual va a provocar que el cristalino sea más convexo, abombado, y así fungiendo la función de poder ver de cerca, siendo regulado esto por el sistema nervioso parasimpático. Para ver de lejos, el músculo ciliar se relaja, se dilata, hay tensión del ligamento suspensorio del lente, lo cual provoca un aplanamiento del cristalino, y hay que tener en cuenta que el sistema nervioso simpático no actúa a nivel de estas estructuras, es solamente el parasimpático. En la siguiente imagen podemos ver cómo es la función del músculo ciliar, que se contrae o se relaja, lo cual va a provocar la dilatación o la contracción, y también a la vez la relajación del ligamento suspensorio, lo cual va a llevar a cierta modificación del cristalino. Siguiente diapositiva. En reflejo de acomodación, hablando de la tríada de acomodación, es contracción del músculo ciliar, convergencia de ambos ojos hacia la línea media y la miosis por activación sinérgica del nervio oculomotor. La vía aferente está dada por el nervio óptico y la vía eferente está dada por el nervio oculomotor o motor ocular común, el cual está inervado al músculo constrictor de la pupila y al músculo ciliar. En la siguiente diapositiva podemos llegar a observar el mecanismo de la acomodación, ya visualizando cómo es la modificación del cristalino, el aplanamiento o el abombamiento, de acuerdo si sea visión lejana o visión cercana. Siguiente, por favor. Ahora hablamos del iris. El iris es la parte más anterior, variable en sus tintes y matices, y es una membrana discoidea mioepitelial pigmentada constituyendo el diafragma del aparato óptico, situado por detrás de la córnea y por delante del cristalino. Forma la pared posterior de la cámara anterior y la pared anterior de la cámara posterior, ¿sí? La pupila o circunferencia menor, y unido a su circunferencia mayor a la unión esclerocorneal. El diámetro aproximado es de 12 a 13 milímetros de diámetro, con un espesor variable de 0.3 a 0.6 milímetros, siendo menor en la periferia que en el borde pupilar. Siguiente, por favor. Como les había comentado, variable en sus matices y tintes, ¿sí? Y diferentes apariencias, de acuerdo también a la delgadez de puede llegar a haber también transiluminación de la cámara. Siguiente, por favor. El iris cuenta con 2 caras, una cara anterior que es coloreada, ligeramente convexa, de aspecto granulogento e irregular,
y una cara posterior a la cámara anterior, bañada constantemente por el humor acuoso. ¿Sí? Hay dos zonas concéntricas. La exterior o el anillo coloreado externo de 3 a 4 milímetros de anchura denominada también porción ciliar y una interna más estrecha de 1 a 2 milímetros de anchura formado por la porción pupilar o anillo coloreado interno. Cuenta con una capa de criptas o zona de regresión contando con trabéculas que limitan la pérdida de las sustancias que se comprueban en ella y conformada por estrías radiadas y otra formada por criptas de Fuchs que son depresiones formadas por las arterias y los círculos arteriales. Estas, ¿dónde las vamos a ubicar? En la siguiente, en la imagen podemos ubicar que esas criptas donde vemos en la parte, no tan en el borde pupilar interno, un poquito más atrás, hay unas excavaciones, digamos así, unas profundas que son las llamadas criptas de Fuchs, ¿sí? Y vamos a ver también lo que son las estrías radiadas y que esas se pueden apreciar hacia el borde pupilar, están longitudinales. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Hablamos de dos circunferencias del iris. La circunferencia mayor o borde ciliar o esclero corneal, que está penetrando por la cara posterior hacia el iris y formando el gran círculo arterial del iris y finalmente por las prolongaciones del ligamento pectíneo o de Weck que se dirigen hacia el anillo tendinoso de Döllinger a la cara anterior del iris. La siguiente sería la circunferencia menor o borde pupilar, que el diámetro varía entre 3 a 4 milímetros, con una miosis con un radio de 1.5 milímetros y midriasis se excede los 4 milímetros. En un recién nacido es de 2.5 a 3 milímetros. En adultos es más estrecha y sus movimientos disminuyen de amplitud por esclerosis de sus elementos dilatadores, por senectud de los centros cerebrales. Y para finalizar, bueno, ahí estamos visualizando en esta misma imagen podríamos visualizar George, te dejamos de escuchar. El iris consta de 3 capas, ¿sí? El estroma, que es una capa de tejido conjuntivo muy vascularizado, contiene capas discontinuas de fibroblastos y melanocitos. Se ubica el músculo esfínter de la pupila. El epitelio, y la segunda capa sería el epitelio pigmentario anterior. Es una estructura mioepitelial. Cuenta con elementos contráctiles como la actina y la miosina, formando el músculo dilatador de la pupila, ¿sí? Y como tercer capa está el epitelio pigmentario posterior, la capa del epitelio homóloga a la retina, constituida por células cilíndricas cúbicas cargadas de pigmento y se encuentra el músculo dilatador de la pupila delgado de 3 micras en miosis y de 6.5 milímetros de 6.5 micras en midriasis. Por último, les puedo comentar que el iris, el músculo dilatador de la pupila y el esfínter de la pupila tienen como función modificar el tamaño pupilar para regular la cantidad de luz que entra en la retina. A más luz, la actividad del músculo esfínter pupila por acción parasimpática y provoca miosis. Por estimulación simpática se activa el músculo dilatador de la pupila provocando la midriasis.
Y eso sería todo, compañeros. Espero les haya servido la ponencia y se haya escuchado correctamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Nos puedes pasar la presentación, George? Sí, con mucho gusto, claro que sí. Y le reenvío el grupo. Con mucho gusto se les envío, no hay problema. Muchas gracias, Jorge. De nada, para servirles a todos. Cuídense mucho, un abrazo. Sí, porque ¿No hay alguna duda? Nada, nada, nada. No, todo bien. Perfecto, pues les mando un saludo, un abrazo desde Guasave. Cuídense mucho, échenle ganas. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Exposición. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Quién está coordinando la sesión, algo así? Pues no, nadie, nomás viene el presentador y... ¿O quién es el vocero de ustedes, pues? ¿Tú? Pues Francisco. sí, Ok, vi ahí como que tenían receso antes de esto, ¿verdad? sí, pero el doctor Jorge se retrasó un poco con su presentación, entonces se pospuso. Entonces ya realmente el receso ya lo tuvimos. Ok, entonces empezamos con mi presentación. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, doctor. Ya, ¿saben qué? Sí, doctor, perfecto. Sí, Doc. Denme un segundito, igual si quieren aprovechen a alguien para ir al baño o algo. Voy por mis audífonos para que no se escuche lo de aquí de la calle, no me tarda. Y ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, ahí me dieron el tema de todas las estructuras que están en el segmento anterior y también cámara anterior, pero en realidad pues vi el temario y alguien les va a dar cristalino, alguien les va a dar iris, malla trabecular, entonces pues creo que nada queda pendiente de la cámara anterior, más bien nos vamos a buscar a las otras estructuras del segmento. Quizá por ahí queda un pequeño hueco en humor acuoso que es bastante interesante, pero creo que se puede abordar un poquito después en el curso de glaucoma. Bueno, entonces voy a empezar por el segundo tema, ¿de acuerdo? Que más o menos abarca de todas las estructuras que están en el segmento anterior, pero intraoculares, ¿de acuerdo? Son básicamente la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior es lo que está desde la córnea hasta el iris, que actualmente bajo los estudios, por ejemplo, de Dial Master, de OCT, se toma como referencia desde el endotelio corneal hasta la cápsula anterior del cristalino, más o menos una distancia promedio sería de 3 milímetros de profundidad y un volumen promedio de contenido de humor acuoso sería de 250 microlitros. Y la cámara anterior es ese espacio que queda detrás del iris, entre el cristalino y el iris, el cual más o menos contiene unos 60 microlitros, ¿de acuerdo? Y pues el otro que ya nos corresponde a este tema, pues es la cavidad vítrea, ¿no? Me gusta mucho siempre mostrarles este esquema del DIUS, que habla sobre la lágrima, porque se ve este homeostasis tan importante que lleva hasta desmolaridad y de múltiples funciones el tener una buena película lagrimal, ¿no? Y que cualquiera de ellas que sea alterada, pues nos va a dar sintomatología, nos va a dar alteraciones. Bueno, y hablando de la lágrima, la película lagrimal aproximadamente mide 7 micras de espesor y tiene una capa lipídica, una capa acuosa y una capa de moco, la de mucina. Cada una se produce por diferentes estructuras. En el caso de la mucina, las caliciformes, la acuosa, pues ya saben, la glándula lagrimal. Y en el caso de la lipídica, las glándulas accesorias que están en el párpado. Y más o menos tiene este orden como el que se ve ahí en la diapositiva. ¿De acuerdo? Cada una va a tener diferentes componentes. La de moco, pues principalmente glucoproteínas, la acuosa, pues solutos, pero también algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta
es el hecho de que tiene mucha lactoferrina, por ejemplo, citocinas. Es decir, que a veces si nuestra glándula lagrimal es dañada, pues no solo vamos a tener ojos secos, sino que ese ojo se va a defender menos de infecciones, no va a cicatrizar también como cicatrizaba antes, entre muchas otras. Y la lipídica, que principalmente son ésteres de colesterol, son partículas pues lipídicas. Bueno, dentro de sus funciones, pues se encarga de mantener la superficie líquida y es el principal componente refractivo del ojo. A veces nos preguntamos por qué ve tan mal a un paciente si todo está bien. Pues ahí está la respuesta, es la lágrima, ¿de acuerdo? La lubricación que nos va a facilitar el parpadeo y nos va a evitar infecciones. Más o menos su producción es de 1.2 microlitros por minuto y la regulan varias funciones, desde vías hormonales hasta vías nerviosas sensitivas. Esto se ve muy evidente, por ejemplo, cuando vemos a una paciente que está en su etapa de depresión hormonal. Bueno, pasamos a la que sigue, perdón. Y ya hablando sobre la córnea como tal, bueno, tenemos que esta igualmente a la lágrima, siempre está en contacto con diferentes presiones, diferentes mecanismos para mantenerse en una adecuada función. Como generalidades tiene dos caras, una anterior que es convexa y una posterior que se puede decir que es cóncava si la vemos desde adentro. Sus funciones principalmente son la función óptica y de protección para el globo ocular. Tiene un índice de refracción de 1.37 y un poder dióptrico de 43 dioptrías. Quiere decir que es el principal elemento refractivo del ojo. Se puede decir que es nuestro principal lente, ¿no? Esto quizás será lo más importante del epitelio, que es cuánto mide, más o menos aproximadamente 520 micras, que se va haciendo más grueso hacia la periferia, y un diámetro que el más importante es el que le llamamos white to white, que es el horizontal, más o menos de 11.5 a 12 milímetros, ¿de acuerdo? Y un radio de curvatura de 7.7. Las curvaturas del ojo se pueden medir en radios de curvatura o en dioptrías, como podemos ver aquí. Un radio de curvatura de 7.7 corresponde más o menos a 43.6 dioptrías. Normalmente, perdón, el radio de curvatura mayor está en el eje vertical que en el horizontal, es decir, normalmente, perdón, lo más común es que el eje vertical sea más curvo que el horizontal. ¿Cómo le llamamos eso? ¿Alguien me puede decir? Habitualmente. Es decir, cuando las dioptrías más curvas están en el eje vertical, digamos 90 grados, y lo más plano está a 180 grados. Eso estaría generando astigmatismo, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos ese astigmatismo, perdón? ¿Alguien que me pueda decir? Contra la regla. Con la regla, ¿no? Con la regla, así es. Es por eso que lo normal encontrar en todos es un astigmo con la regla, como el que vemos aquí, ¿verdad? El famoso moñito ortogonal. Sí, lo más común entonces es que lo curvo esté en el eje de 90 grados y lo más plano esté en el de 180. Y aquí tenemos más o menos cómo se vería el espesor de la córnea en un mapa paquimétrico, que es con lo más delgado, colores cálidos en el centro y colores fríos en la periferia. Bueno. ¿Por qué tiene esa transparencia la córnea? Pues y el epitelio por su disposición tan especializada de fibras de colágeno deshidratadas. En cuanto al metabolismo de la córnea, pues las que más consumen los capas más activas son el epitelio y el endotelio. Como ya saben, pues también tiene una función autoprotectora y reparadora. Y el reflejo corneal lo menciono aquí en epitelio porque casi todos los nervios están en la parte más anterior de la córnea. Pues nos dan el reflejo corneal que viene de la vía aferente, el nervio trigémino, y nos da la respuesta también del parpadeo en la vía aferente, el nervio facial. Bueno, está inervada por estas ramas que vienen de los nervios posteriores largos y que pierden su vaina de mielina a 1 o 2 milímetros de limbo. Por eso pueden ser tan microscópicos los nervios corneales, porque ya no están cubiertos de mielina, ¿verdad? Su disposición más o menos que es así, como si fueran radiales hacia el centro del ojo. Y bueno, ¿de dónde tiene su nutrición? El epitelio. Principalmente lo obtiene el oxígeno de la película lagrimal, de los vasos en el caso de la córnea periférica y del humor acuoso.
El principal sustrato es la glucosa y, como ya habíamos dicho, principalmente el humor acuoso. Tiene varios ciclos complicados y indicados para obtener también energía para sus células, como es la glucólisis anaerobia y esos otros dos ciclos, ¿verdad? Que ya se acuerdan de sus clases de bioquímica, yo creo, con esto. Hay varias proteínas corneales, estos son como generalías de la córnea, no tanto del epitelio, pero son cosas que ya no volvemos a ver nunca en la especialidad, entonces bueno que por ahí nos acordemos que hay sustancias raras, ¿no?, dentro de la córnea. Y pues es interesante saber que tienen proteínas que dan propiedades ópticas, pero que inclusive protegen contra los rayos UV y los radicales libres, como es la transcetolasa y la deshidrogenasa. Esto no es importante que se lo graben realmente, solamente es, pues ya que es una clase de anatomía y particularidades como la fisiología, pues que las conozcan. Vamos a ver cómo está compuesto más o menos el epitelio corneal. En la fotito de arriba está, en la esquina superior derecha está mostrado la organización. Primero son células un poquito más cilíndricas y poco a poco se van aplanando, digámoslo así, hasta que llegan a las células de superficie, el glucocáliz, ¿verdad? Desde la membrana basal, las células basales, las alares y luego las de superficie. Como ya habíamos dicho, el epitelio tiene más o menos 40 micras de grosor. Eso también sí, yo considero que es algo que se deberían de aprender, más o menos el grosor del epitelio corneal, 40 o 50 micras. Pues es un epitelio plano, poliestratificado y no queratinizado, ¿verdad? Principalmente regula el paso de líquidos y sirve de defensa. Como ya les había dicho, tiene primero sus células basales, luego unas alares o policonales y luego las de superficie. Las de superficie es muy importante que recordemos que tienen microvellosidades para que luego estas se puedan entrelazar entre sí con la mucina de la película lagrimal y formen esta otra capa sobre la superficie. Tiene varias uniones complejas para lograr ser tan adherido a la capa de Bowman, como son los desmosomas, las uniones estrechas, las uniones comunicantes y varias moléculas de unión, ¿verdad?, como la caderina o las integrinas, que vamos a verlas, por ejemplo, en esta diapositiva. Miren, están las gap junctions, las zonal adherens, las stick junction, las desmosomas, que son las más famosas porque tienen estos como vellitos, ¿verdad?, que se enredan para estar adheridas. Y cada una tiene diferentes tipos de unión, ¿verdad? La membrana basal, que es la capa que está más posterior en el epitelio, es básicamente material extracelular segregado por las células basales. Es muy delgadito, mide 0.05 micras y tarda más o menos 6 semanas para sanar y reparar. El daño en la membrana basal puede resultar en defectos epiteliales persistentes por ser algunos componentes muy especializados como la laminina, fibronectina, fibrina, perlecano. Por eso, si una abrasión a veces es muy intensa o muy profunda, a veces vemos que se tarda más del tiempo que teníamos planeado en reparar. Otros componentes, como ya les decía, es el famoso glucocáliz, que es lo que tendríamos más anteriormente en el ojo, esta capa que es como entre epitelio, microvellosidades del epitelio, pero también este material de la mucina. Esto facilita la adherencia entre las células. También puede actuar para que ahí se peguen algunos microorganismos, pero gracias a todas las uniones que nosotros dijimos que tenía el epitelio, gracias a eso es que los microorganismos normalmente no pueden entrar. Los componentes de la córnea, además de las células que ya mencionamos, pueden ser histiocitos, células presentadoras del antígeno, aunque en la parte central prácticamente el ojo no tiene células más que las células del propio epitelio. Ahora estas las tiene más hacia la periferia. El recambio del epitelio es más o menos de un 15% por día, es decir, el epitelio no se puede quedar ahí viejito y más o menos tiene una forma de crecer según estas teorías que vemos en la parte superior derecha. Normalmente migra de la periferia hacia el centro, ¿sí? Pero sin embargo, como ya dijimos hace rato, si se daña la membrana basal, ahí puede a veces durar un poquitito más.
Normalmente la respuesta al daño epitelial es que las células del borde se retraen, se engordan, se engrosan y pierden hemidesmosomas, pero poco a poco van haciendo movimientos para cubrir ese defecto por factores como la vinculina, y una vez que está cubierta la herida se reactiva la mitosis. Más o menos la velocidad de migración es esa que aparece ahí, y pues requieren unos mecanismos para la energía como los que ya mencionamos hace rato. Es decir, es una homeostasis súper perfecta, ¿verdad? Para el mantenimiento del epitelio, pues se requieren varias cosas: que tenga siempre su potencial transepitelial, que tenga solutos, que tenga sodio, como ya decimos, de la glándula lagrimal y otros, y que sus nervios, su sensibilidad esté íntegra. Los nervios no solamente sirven para dar sensibilidad, también regulan el metabolismo y le dan dirección al epitelio. Quiere decir que si un paciente se daña su nervio trigémino, pues el epitelio que va a empezar a salir va a ser muy feo e inclusive puede calcificar en algunas ocasiones. La capa de Bowman es la siguiente capa. Esto también podrían apuntarlo o algo si van a tener algún tipo de examen. Mide nada más 12 micras. Pareciera que es una capa muy sencilla, pero ya veremos más adelante que también hay que cuidarlo. Está compuesto principalmente por colágeno tipo 1 y 5, matriz de proteoglicanos, glucoproteínas, y básicamente se cree que esta capa es secretada por queratocitos del estroma anterior. Es acelular y muy importante, no se regenera. Y es un elemento, como decíamos, principalmente de sostén. Bueno, ¿alguien me podría decir qué ve ahí? Ay, no sé por qué no puedo mover mi mouse. Perdón. Para ver los nombres, pero alguien, el que quiera. ¿Leucoma? Ajá, ok. Una Es un opacidad que Ajá. depende de la capa, se puede llamar, como dijo el compañero, leucoma, o había otro nombre que afectaba como más superficial. Exacto, es un Haze por PRK. ¿Y por qué crees que se formó ese Haze por PRK? ¿Y por qué en LASIK no se forma? Ya todos más o menos conocen qué significa un Haze y qué significa un PRK, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Sí? Ok, ¿por qué crees que se forma eso en un PRK y no en un LASIK? Evidentemente casi no, bueno, yo jamás he visto un Haze de esta magnitud, ¿verdad? Para que tampoco tengan miedo. Pero ¿por qué se llegan a formar este tipo de cicatrices? Estos Porque, Haze. perdón, quitas la capa, o sea, desepitelizas Ujú. y le tapas la capa, entonces puedes raspar de más. No. ¿No? Bueno, sí puedes raspar de más, ¿verdad? Pero pues creo que cuando lo hacemos de manera bastante delicada y sí, cuidando además, si es muy difícil, la verdad que raspes de más, pero bueno. Pero normalmente en un LASIK bien hecho, perdón, en un PRK bien hecho, ¿por qué se forma eso? Es porque no, bueno, dependiendo las dioptrías que se disminuyen en el PRK, hay veces que se coloca mitomicina C para evitar esto de Higgs con él. Exactamente, ponemos mitomicina, ponemos TVs para que no suceda eso, pero ¿por qué sucede? Miren, nos vamos a regresar a la... ya no puedo mover mi... Perdón, ¿eh? Vamos a regresarnos a la... Porque llegas a la membrana de Bowman. Exacto, no llega raspando la membrana del Bowman, pero el láser se aplica inmediatamente ahí en la membrana de Bowman. Y dijimos que esa capa es celular y no se regenera. Entonces, ¿qué va a pasar si tú la quitas? Ya, por la inflamación que se produce y la pérdida de los queratocitos que mencionan que estábamos hablando. Pues sí, si quitamos una capa que es celular, que no se va a regenerar, pues la cicatrización que viene no va a ser normal, ¿verdad? Y aparte esta capita de Bowman no se va a regenerar. Entonces, por eso tenemos este tipo de cicatrizaciones. Y por eso en el LASIK no pasa, porque en el LASIK la capa de Bowman la cortamos, la levantamos, pero la volvemos a dejar en su lugar. Entonces pareciera una capa muy inútil, ¿no? La Bowman, pero en realidad no lo es para nada, ¿verdad? Inclusive si tú tienes una erosión que te penetra muy profundo y te daña la Bowman y te daña la membrana basal, aunque sea muy chiquita, de repente ahí cada mes puede estar teniendo un filamento o un defecto epitelial recurrente. Un favor, cuando participen me dicen su nombre porque todavía no los conozco y no sé qué pasó aquí a la hora de estar
con el cuadrito del video que no sale el nombre. Perdón, Bueno, éramos Jessica Sánchez y Andrea Parra. sí, a ustedes sí, a ustedes sí les conozco, curiosamente, Perdón. pero todos los demás pueden hablar también. Muy bien. Bueno, entonces vamos al estroma, ¿de acuerdo? El estroma es la capa más gruesa de la córnea, ¿de acuerdo? Mide 450 micras, es el 90% del espesor total de la córnea. Está compuesta casi en un 40% por queratocitos. Su 78% de peso es agua. Posee también el estroma anterior, aquí también las terminaciones nerviosas, y más o menos esa es la densidad de células de queratocitos que tiene. Principalmente tiene colágeno tipo 1, las sustancias fundamentales, como ya decimos, las proteínas que hace rato mencionamos en generalidades, fibroblastos en este número, que son productores de colágeno, porque pues también está compuesta principalmente de fibras de colágeno, ¿no? Más o menos las láminas de colágeno son a 250 capas con este grosor, ¿de acuerdo? La disposición de las fibras en la parte externa es oblicua, en la posterior es paralela y en forma de anillo que la mantiene en curva. El colágeno principal es el colágeno tipo 1, ¿de acuerdo? Y hay otros tipos, pero el que más abunda en el 1, y el colágeno tipo 3 es el que se asocia principalmente a cicatrización, pero es un colágeno que siempre va a salir cuando tú dañas la córnea y lo necesitas hacer de manera rápida, cicatrizar de manera rápida, ¿de acuerdo? No hay tiempo para formar colágeno tipo 1, entonces pues te cicatrizan con una colágena que es blanca, muy parecida a la esclera o al hueso, y se forman esos leucomas, ¿verdad? También tiene muchos protoglucanos, ¿de acuerdo? Principalmente el queratán sulfato, el condroitin sulfato y el hermatán sulfato, ¿verdad? Que ya los habían mencionado bastante, yo creo que también en otras cosas de oftalmología. Esta capa, curiosamente, es lo contrario al epitelio al endotelio. Esta capa tiende a captar agua y hincharse, pero gracias a Dios tiene una capa anterior y una capa posterior que le evitan que se hinche más de lo que se necesita, ¿de acuerdo? Los protaglucanos principalmente se encargan de la separación y el orden de las fibras de colágeno, lo que permite su alto grado de transparencia. También hay muchas otras sustancias, como las metaloproteinasas, los inhibidores de metaloproteinasas, en fin, entre muchas otras. No es mi interés que se los graben, nada más es mi interés que creo que con esta diapositiva queda muy plasmado, que aunque pensamos que es algo muy simple, una estructura que está ahí casi solo de sostén, siempre les digo yo a los pacientes, la córnea es como la miquita de un reloj. Pues sí, una miquita, pero que nosotros como médicos sabemos que hace un montón de cosas para poderse mantener así, ¿no? Quizá alguna vez, si alguien se haya rotado con algún oftalmólogo, ha escuchado, le voy a dar doxiciclina para inhibirle la colágenolisis. Sí, ok, las metaloproteínas son necesarias porque a veces hay que comernos esas fibras de colágeno, pero en ocasiones, cuando el ojo exagera en esa respuesta, por ejemplo, porque tiene una reacción inflamatoria, pues hay que pararlas también, ¿no? Y damos vitamina C, como les decía, dicloxacilina, esteroides, en fin, porque de repente algunos mecanismos superan a los otros bajo algunas condiciones. ¿Alguien sabe qué es eso? Esta línea que se ve como a medias de ese OCT de la córnea, ¿no? ¿No es la cicatriz de un LASIK? Oh, pudiese ser, pero no lo es. ¿Cómo te llamas? María Elisa, doctor. ¿Cómo, perdón? María. María Elisa, ok. Elisa. Bueno, es la cicatriz, esa cicatriz se llama línea de demarcación, es echado por un crosslinking, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos una sustancia que normalmente incita con la edad al endurecimiento y la ponemos bajo la luz solar, que normalmente incita también al endurecimiento, pero lo hacemos de una manera acelerada ambas cosas, vamos a generar que se forme una cicatriz que idealmente debe quedar por lo menos 70 micras después del endotelio corneal, que le dé más rigidez a la córnea. Esto para pacientes, por ejemplo, que tienen muy débiles sus fibras de colágeno, ¿verdad? Y ese conocimiento nos ha llevado pues a prevenir progresiones de patologías como el queratocono. Ahorita alguien me va a decir por qué tiene que quedar a 70 micras por lo menos, ¿de acuerdo?
Pero es así como conociendo todos los elementos estructurales de la córnea, nosotros podemos saber cómo modificarlos, cómo trabajar con ellos. La membrana de Descemet es la siguiente capa después del estroma, que es muy parecida, como les decía, a la de Bowman. Tiene 10 micras de grosor, está formada principalmente por fibras de colágeno tipo 4, por eso es como más resistente, digámoslo así, o más estructural, laminina y fibronectina. Es acelular, igual que la de Bowman, si recuerdan, ¿de acuerdo? Es la capa más resistente y se cree que es una capa secretada por el endotelio corneal. La porción anterior es estriada y la porción posterior es no estriada, como se ve ahí en esa capa histológica. Y el endotelio, que es una capa que nos da miedo siempre a todos no dañarla, es una capa de células poligonales únicas, con un diámetro aproximado de 20 micras. Es súper delgadito, igual que el epitelio. ¿Se acuerdan? El epitelio decía 50 a 40 micras más o menos. Este mide 20. Y tiene un número de células que se pueden ir perdiendo bajo agresiones o con la edad, pero deben tener un ritmo muy lento de pérdida, porque si se pierden más de las que nosotros necesitamos para mantener estable la córnea, pues la córnea se empieza a hinchar y llenar de agua. Su función es evitar la hidratación de la córnea, evitando que el humor acuoso migre hacia el estroma. Para esto tiene varias bombas que mantienen la córnea en un estado deshidratado, así como la bomba sodio-potasio ATPase. Como les decía, mide de 4 a 6 micras. Ay, perdón, esta diapositiva como que se repitió. Pero bueno, muy importante lo que aparece hasta abajo. No tiene actividad mitótica, es decir, que si la dañamos, no se regenera. Pónganle comillas a eso porque actualmente hay inhibidores de roquinasa que justo están en estudio, que aparentemente nos van a dar un parteaguas en este conocimiento que teníamos antes y aparentemente nos van a salvar varias córneas de un trasplante o cosas de ese tipo. Con la edad va disminuyendo, como ya decían, pero necesitamos un mínimo de 700 células para poder mantener la transparencia corneal. Y como ya decimos, pues ahí tiene varios tipos de unión, igual que el epitelio, y tiene también sus bombas, ¿de acuerdo? El daño en el endotelio, como no se repara, termina en pleomorfismo o polimegatismo. Como ya decíamos, son células hexagonales y de un cierto tamaño, pero si se daña, lo que va a pasar es que el resto del endotelio va a querer cerrar ese espacio de endotelio dañado y va a crecer mucho, que sería el polimegatismo, o va a cambiar su forma hexagonal, que sería el pleomorfismo. La lesión corneal induce a células a que se transformen en células fibroblásticas, por ejemplo, cuando un lente está en contacto con el endotelio, y va a formar una membrana cicatrizal retrolental que gracias a Dios yo casi no he visto, ¿verdad? Pero antes, cuando las cirugías de catarata, por ejemplo, eran muy traumáticas y a veces se conformaba uno con cualquier resultado, pensamos que muchas complicaciones no se podían resolver, pues se ven este tipo de cosas. Y por último hay una capa extra que se ha agregado algunos años, que es la capa de DUA. Este doctor estuvo en Estados Unidos haciendo un tipo de trasplante endotelial, que es el DMEC y el DISEC, y se dio cuenta, como se mete una burbuja de aire en el estroma posterior, se dio cuenta que algunos pacientes se dividían las capas de una manera, se hacía una burbuja completa, y en otros pacientes se dividía de otra. Entonces decidió algunas córneas mandarle a la histopatología y descubrió una nueva capa, que sería la capa de DUA. Se me hizo muy interesante porque tenían muchos años que anatómicamente no se descubría nada en el cuerpo humano, ¿no? Tan así que hasta se publicó en la revista Science, que ya saben que es como para público en general, ¿no? Se supone que esta capa mide más o menos como 15 micras y está situada entre el estroma y la membrana de Descemet. Es muy resistente e impermeable al agua y es tan resistente que podría soportar lo equivalente a 2 bares de presión, que es muchísimo. Y bueno, terminando con lo de la córnea, eso obviamente no lo voy a leer, nada más como para ejemplificar, ¿verdad? Que aún en nuestra misma córnea, tener el conocimiento de nuestra capa, hay una gran diferencia entre la córnea central y la periférica, desde su grosor hasta que una está en contacto con vasos y las otras no, en fin, entre muchas otras.
Elisa, ¿tú por qué crees que, por ejemplo, en la córnea periférica se den todas las degeneraciones corneales, el arco senil, en fin? ¿Y por qué en la central no? No sé, así lo que se te ocurra, no estoy diciendo que me lo contestes bien, pero lo que se te ocurra. Dice ahí que en la periférica está en contacto con proteínas de la albúmina, en fin, ¿Tú por qué crees? Pues precisamente es porque está cerquita de los vasos sanguíneos y tiene contacto con estas proteínas. Quiere decir que todos los depósitos que se generan en el cuerpo humano también se van a generar en la córnea periférica, ¿no? Y en el centro no. ¿Ok? Entre las fisiológicas también hay diferencias entre la central y la periférica, aún siendo las mismas capas y todo, ¿verdad? Hay mayor proliferación en la periférica de células epiteliales, mayor concentración de células madre, ¿verdad? Y ambas son necesarias una con la otra. Por ejemplo, una quemadura corneal que te queme el limbo, que se blanquee y que se le borren esos vasitos que se ven ahí en la diapositiva, va a dar un problemón en la córnea, se te va a conjuntivalizar. Es decir, la conjuntiva no va a saber dónde se tiene que detener y va a empezar a crecer hacia el centro, ¿verdad? Sin embargo, el centro también tiene sus propias actividades, ¿no? Como ser refractivamente muy especializado, entre otras. Y pues también sus formas de enfermarse son diferentes, ¿verdad? La periferia hay mayor incidencia, por ejemplo, de infiltrados estériles, pero en la parte central, por ejemplo, es más propensa a dañarse por un lente de contacto, ¿no? Porque es el sitio donde menos se va a intercambiar la lágrima. Y aquí vemos cómo son diferentes las patologías, ¿verdad? En la que está hasta abajo, en la esquina inferior izquierda, es que no puede señalar, no sé por qué. Por ejemplo, vemos una distrofia, ¿verdad? Gelatinosa. Eso solamente se puede formar en el centro. ¿Por qué? Porque la periferia sí tiene mecanismos para repararse, pero el centro no, de tal manera que si esa córnea tiene sus genes mal, pues ese paciente va a empezar desde joven a manifestar su distrofia. Pero, por ejemplo, en la periferia se te puede formar un adelgazamiento por una enfermedad autoinmune, como la que está inmediatamente encima, ¿verdad? El centro, por ejemplo, pues no tiene vasos sanguíneos para protegerse de infecciones. En la periferia no hay problema, si te das una úlcera y si das antibióticos, realmente a veces lo que le termina curando al paciente no son los antibióticos, es que es un leucoma y hace vascularización y eso es lo que lo va a curar. Pero el centro va a tardar años en llenarse de venas y que le lleguen monocitos y neutrófilos y todo eso, entonces hace un ulcerón, se te hace hipopión, ¿verdad? Y además, pues la grave baja visual para el paciente. Bueno, entonces, el que quiera, recuérdeme las capas de la córnea y su grosor de orden desde epitelio hacia posterior. El que quiera, nada más para saber que si las hacen examen la van a contestar bien. A ver. Ya, Elisa, ya le pregunté 2 veces, ¿alguien más? Al cabo que todos les van a ayudar. Usted elija, doc. Ah, es que no me sé los nombres y no puedo. Bueno, está bien, déjenme ver si le puedo mover para... Ay, perdón. Es que no sé qué. Ahí va, creo. A ver. Participantes, a ver, aquí dice Baruch George. ¿Si anda por ahí o ya se durmió? Yo, doc, aquí estoy. A ver, doctor George, platíquenos desde la primer capita. ¿Cuál es? Desde el epitelio, pues la primera es la capa del epitelio. Excelente. ¿Y cuánto mide? Más o menos. ¿Cuánto mide? Ujú. En- Fácil. ¿40 micras o 300 micras? es de 40 micras. Perfecto, es delgadita, ¿verdad? ¿Y Sí, cuál es sigue? delgada. Ujú. Luego es ¿Cuál sigue? la membrana de Bowman, que es más delgada. Exactamente, súper delgadita, ¿verdad? Como 10 micras, ok. Ujú. Luego sigue el estroma, que pues es la capa más grande, Excelente. aproximadamente el 90%. Ujú. Luego sigue la membrana de Descemet. Perfecto. Y, bueno, no sé si la de Dúa va antes de la de Descemet, o Sería no la sé de si, Dúa, si después se la de toma en Decimet. cuenta. Ajá. Y pues el endotelio sería la Que más interna. Decimet y endotelio súper delgaditos, ¿verdad? También.
Sí. Y más o menos la córnea es como un espejo, ¿no? La endotelial y la epitelial pues son las más activas metabólicamente porque son las que evitan el edema. Las otras son como de sostén, Bowman y Descemet, y por último estroma, ¿verdad? Que es el más grueso. Ujú. ¿Tendrá alguna diferencia? Esto es para todas. ¿El estroma anterior al posterior? ¿O será igual los dos estromas? Digo, porque es curioso pues cómo entre un mismo tejido hay tantas diferencias, ¿no? ¿Tendrá alguna diferencia? ¿Ustedes qué creen? ¿Nomás sí o no? Por votación. Sí, ¿verdad? Hay diferencias. Por ejemplo, el estroma posterior es mucho más duro. Por eso es que queremos que la cicatriz del crosslinking, como platicamos hace rato, se forme en el estroma posterior. Tampoco la queremos tan posterior porque a no más de 70 micras al endotelio, porque ya quedamos que la Descemet y el endotelio pues abarcan como unas 30 micras, ¿no? Entonces no queremos ni acercarnos tantito, porque si no podemos tener una quemadura en el endotelio. Pero la queremos en el estroma posterior, eso sí, ¿verdad? Por eso cuando ponemos anillos intraestromales los queremos en el estroma posterior porque es un poco más duro y eso va a hacer que los anillos se proyecten hacia cámara anterior y no hacia la superficie, porque si los ponemos muy anteriores, estos se proyectan, se hace como un chipotito en la córnea y ¿qué va a pasar? Pues tarde o temprano, si aparte es más delgadito el estroma, pues se van a erosionar, ¿no? Se van a extruir esos anillos, por ejemplo, ¿no? Por eso en LASIK no llegamos más allá de las 300 micras de cama estromal, porque si atacamos el estroma posterior es más duro y vamos a afectar la capa que más compromete la estabilidad corneal, ¿no? Entonces, pues, hay que tener todo esto muy en cuenta. Y ahora nos vamos a la esclera. Bueno, es de origen mesodérmico, como ya sabemos, es un tejido conjuntivo compuesto principalmente de fibroblastos y colágenas, proteoglucanos también. Su principal función es la integridad estructural, eh, conservar el diámetro anteroposterior y soportar la tensión de los músculos, es decir, es como el hueso del ojo, ¿verdad? Sus medidas, su espesor mínimo es de 0.3 milímetros, justo detrás de la inserción de los músculos, y su espesor máximo es en el polo posterior alrededor de la cabeza del nervio óptico de 1 milímetro, más o menos ahí de grosor. Por eso, pues el ojo, aunque tenga un traumatismo muy fuerte y el ojo se sacuda, pues gracias a Dios, una abulsión de nervio óptico es casi imposible de ver, ¿no? O sea, que se separa el nervio óptico del ojo, porque gracias a Dios ahí la esclera es durísima. Su radio de curvatura es de 13 milímetros aproximadamente. Es decir, su curvatura pues es mucho mayor, ¿no? Y el ojo sí empieza como a hacerse como ovoide. Tiene una capa interna que se encuentra separada de la coroides por la lámina fusca y una capa externa que es la de color blanquecino y en su porción media se insertan los músculos rectos, ¿no? Del ojo. La capa interna pues no es tan blanquecina, ¿verdad? De hecho, si alguien ha visto ahí que hacen trabeculectomías o algo donde hagan alguna como semicapa en la esclera, se da cuenta que se empieza a ver como de otra coloración. Su porción anterior, es decir, de los músculos, podría decirlos hacia la córnea, abarca hasta donde dijimos, hasta la córnea y la zona de transición, que es la zona limboesclerocorneal, ya ven de hecho que es, por ejemplo, parte del ángulo. Y la porción posterior pues se encuentra perforada por el nervio óptico y las arterias ciliares, ¿no? Y venas vorticosas, todo eso. En el ecuador muestra pequeños agujeros para las venas vorticosas, justo delante de los músculos rectos, también para las arterias ciliares anteriores. Las capas vasculares, es decir, esta capa, la esclera tiene como varias capitas de vasos. Sería la conjuntival como la más superficial, la de la conjuntiva, la episcleral superficial y la episcleral profunda. Se preguntarán por qué menciono la conjuntival, pues porque también le da cierta nutrición a la esclera, aunque ya sé desde la conjuntiva, pues. Y esto se denota muchísimo, por ejemplo, cuando un paciente tiene una escleritis, ¿no? Como en los casos de ahí que se ven. Si el paciente tiene una episcleritis, pues la verdad es que se va a blanquear bastante bien el ojo y se va a ver uno que otro vacío, pero si tiene una escleritis como tal, pues se va a ver ahí como jitomate a pesar de cualquier vasoconstrictor, ¿no?
La hidratación de la esclerótica se va a partir de los proteoglucanos y pues todo esto le da también organización al crecimiento, adhesión celular. Y bajo el envejecimiento, la crioterapia o algunas otras alteraciones se puede modificar su permeabilidad, ¿no? Que esto, pues como ya saben, nos puede dar que se inhiban algunas barreras en el ojito. Resista hasta un minuto que se le pongan, bueno, ahí dice grados, pero es 60, como ponen las vitrectas, pues, de presión, ¿de acuerdo? También la permeabilidad se modifica dependiendo de la presión que se esté ejerciendo desde la presión intraocular. Y las prostaglandinas, pues como ya sabemos, aumentan su permeabilidad. Y no solo las prostaglandinas, sino cualquier tipo de inflamación, ¿no? Y en cuanto a la conjuntiva, tiene un origen ectodérmico y mesodérmico, es vascularizada, transparente, recubierta por epitelio no queratinizado. Esta sí, a diferencia de la córnea que es avascular, casi sin células protectoras, esta sí contiene muchos vasos linfáticos, células plasmáticas, macrófagos, mastocitos. Es por eso que las conjuntivitis a veces hasta solitas curan, ¿verdad? A veces nos las ponen muy difíciles los médicos familiares y les dan neomicina como para empeorar el cuadro, pero gracias a Dios la conjuntiva se repara casi solita de las infecciones. ¿Sí es? Sus funciones pues también son protección, lubricación e inmunidad. Está compuesta pues por la conjuntiva vulvar, que es la que está alrededor del ojito, los fondos de saco, que son donde se encuentran los párpados y el ojo, y la conjuntiva tarsal o palpebral, que es la que está por dentro de los párpados. La palpebral tiene una unión mucocutánea muy fuerte, es decir, que casi no la podemos jalar, aunque intentemos, está pegadísima a los tejidos profundos, y también está adherida por las láminas tarsales hasta el fondo de saco, ¿verdad? Donde se unen los retractores de los párpados y en el párpado superior el músculo de Müller. La de fondos de saco, esa sí es muy laxa, es muy redundante y por eso se forman ahí esos pliegues. Y la vulvar es la que cubre la esclerótica, como ya decimos. Y tiene una unión laxa a la cápsula de Tonen. Yo creo que todos ya han visto pterigiones, entonces ven cómo ahí podemos separar la tenon, ¿no? De la conjuntiva vulvar. Y en el limbo tiene una unión muy firme en algo que se llaman las uniones, las empalizadas de Vogt, que es donde vamos a encontrar también a las células límbicas, ¿verdad? De ahí a veces tomamos algún corte para sacar células límbicas y hacer algunos tratamientos en pacientes que tienen deficiencias de células límbicas. El epitelio tiene 5 capas, así como el epitelio corneal, ¿verdad? Pero principalmente lo más importante es que aquí están las células caliciformes, que son las súper encargadas de producir esa capa tan importante que es el moco para la lágrima. Quiere decir que un paciente con patología inflamatoria, un paciente que se quemó con un álcali, que se le quemaron sus células caliciformes, va a tener un ojo seco de mucho, mucho cuidado y muy peligroso. El estroma de la conjuntiva es una capa adenoide, fibrosa, ahí están también las glándulas de Krauss y de Wolfram, que son nuestras glándulas accesorias, y también tiene tejido linfoide, de hecho hay linfoma conjuntival, ¿verdad? Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda o algo. El representante Francisco, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad? Que te nombramos vocero. ¿Alguna duda o algo? Pues ¿Alguien yo que quiera hacer personalmente alguna no. preguntita? ¿Mande? Doc, Sí, el libro de Adler, ¿usted lo tiene en físico? Digo, en PDF. creo que sí. Creo que sí. ¿Me lo puede pasar, Doc? Sí, se los hacemos llegar. Como no, ahí Muchas ahí le digo, gracias. lo buscamos al ratito en la UCB ahí con Fernando, el residente que está ahorita conmigo, y que se los mande. Gracias, Doc. De acuerdo. Sí. Bueno, realmente la anatomía que necesitan recordar, como ya les decía, es muy sencilla, ¿no? Casi estas clases son nomás para, pues, darnos una recordada, ¿no? De todas esas condiciones tan especializadas, pues, aunque a veces parecían tejidos muy sencillos, y sobre todo porque, pues,
en un momento dado empezamos a hacer cirugías muy rutinarias, ¿no? Es decir, hacemos más sencilla, ¿no? Toda esta información que hoy pusimos, pero siempre hay que tomarla en cuenta, ¿no? Para tener nuestro criterio de tratamiento y de diagnóstico, todo lo que vamos a hacer y cómo va a reaccionar el ojo, en fin. Bueno, no sé si hay alguna otra preguntita o algo. Pues a comer, muchachos. Entonces, que tengan buen día. Muchas gracias, doctor. Gracias, Sí, doctor. para Gracias. servirles. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor.